Buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en un programa más de La Llave Maestra. En esta ocasión, un tema creo que muy interesante y que nos va a aportar mucho para este cierre fiscal, que es el análisis precisamente del cierre fiscal 2020, que nos ayude a planear de una manera correcta, a implementar los cambios que han habido, cómo afrontar los números y cómo declararlos, ¿no? Para lo cual, pues tenemos invitado a Eliodoro Cárdenas Guerrero, quien ya ha sido invitado en las mesas anteriores, especialista en el área contable y fiscal. Muchas gracias, Eliodoro, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Iván. Buenos días a todos. Gracias, Eliodoro. Laura Ponce Vázquez, maestra en Administración de Contribuciones. Tu primera vez con nosotros, Laura, bienvenida y muchas gracias por estar aquí este día. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, Laura. Y a Johnny Alexander, quien ya lo conocemos, maestro en Derecho Fiscal, invitado en meses anteriores. Muchas gracias, Johnny, nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos. Buenos días. Y bueno, vamos a entrarle de lleno, pues al tema, ¿no? Laura, arrancamos contigo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este cierre fiscal 2020? Buenos días. Creo que hay muchos aspectos importantes o relevantes que tenemos que considerar en este año. El año pasado vimos que hubo modificaciones fiscales que van a representarse apenas o van a tener sus primeros efectos en este ejercicio. Por ejemplo, las empresas que tienen operaciones con el extranjero, tenemos que revisar si esas operaciones para este ejercicio se pueden considerar como deducibles o no. También tenemos que tener la lupa muy bien puesta en otro tema que podrían ser los intereses, ya que en las reformas del año pasado pues podemos observar que ya hay un tope, ya hay un límite para que los intereses puedan ser considerados como deducibles y que tienen que cumplir con ciertas características. Creo que son de los temas más importantes y más si estamos hablando de empresas que tienen operaciones con el extranjero, con partes relacionadas. Y bueno, otro tema podría ser el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Tenemos que tener muy bien visto la razón de negocio, ¿no? Tenemos que observar todo esto en nuestras operaciones del día a día en el ejercicio 2020 y ahora pues para el futuro. Correcto, Laura. Muchas gracias. Eliodoro, ¿tú qué nos podrías dar así como introducción a este tema para ir abriéndolo un poco más? Tomando en cuenta lo comentado por Laura en relación a partes relacionadas, considero que necesitamos los precios de transferencia, los estudios de precios de transferencia para este tipo de entidades económicas. Es muy importante este estudio para estas empresas para cerrar el ejercicio. Número uno. Número dos, como bien dice Laura, hay muchos conceptos que tenemos que considerar. Fue un año atípico, complejo, y que bueno, como parte de las reformas que tuvimos, la cuestión de estímulos fiscales tuvo un impacto muy fuerte en el flujo de efectivo de las empresas, porque ya no se pudo acreditar ese estímulo fiscal en pagos provisionales. Entonces también fue muy fuerte este tema. De tal manera que tuvimos que estar viendo el efecto en los pagos provisionales y bueno, algunas empresas tomaron buenas decisiones en base a disminuir pagos provisionales, que fue un tema muy relevante para este año. Y hablando del cierre del ejercicio, pues también tuvimos un efecto muy fuerte en lo que fue el tipo de cambio, la ganancia inflacionaria. Fue un incremento en un tipo de cambio en marzo de 2020 de un aumento de 4 pesos en el dólar, que impactó mucho en el ingreso por fluctuación cambiaria, que también nos impactó en pagos provisionales. Para este cierre de ejercicio, entonces tenemos que hacer un análisis. Estamos en tiempo para poderlo llevar a cabo, en donde tendríamos que ver
cómo vamos a cerrar el ejercicio, cuál va a ser nuestra utilidad. Yo creo que ya ahorita empieza diciembre, la semana que entra, ya tendremos que tener una utilidad proyectada para ver cómo vamos a cerrar y empezar a tomar decisiones enfocadas a ver cómo está nuestro resultado y ver si nos hacen falta deducciones, tomar acciones adecuadas para ir planeando el cierre en forma correcta, Iván. Creo que te puedo comentar de inicio. Correcto, Lidero, muchas gracias. Johnny, tú también, ¿qué nos gustaría poner sobre la mesa adicional a lo que ya nos comentó Laura y Elidoro sobre el tema del cierre? Pues como bien dice Laura, hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de las reformas fiscales del año pasado y las de este año en su conjunto, analizar bien la situación de cada una de las empresas, de cada uno de los contribuyentes, personas físicas o personas morales, verificando cuáles las obligaciones fiscales de cada uno de ellos y de qué manera le impacta en lo particular cada una de estas reformas, teniendo en consideración, como dijo Laura, que apenas se va a ver el reflejo de esas reformas durante este año y los siguientes, a través de los actos de fiscalización, a través de todas las facultades de gestión y facultades de comprobación que hagan las autoridades fiscales. Entonces, desde mi punto de vista, independientemente de las cuestiones que ya comentaron, se tienen que tomar en cuenta todas estas reformas y verificar todos estos conceptos y todas estas figuras jurídicas que se han estado manejando a través de diversas pláticas y a través de diversas reformas, y como la materialidad, razón de negocio, sustancia económica, el procedimiento 69B tendrá muy claro, los procedimientos 17H, la cuestión de la fecha cierta que se ha establecido en jurisprudencia de la Corte, y todos estos aspectos, el buzón tributario, que por ejemplo ya es obligatorio para personas físicas, personas morales, personas físicas a partir del 30 de noviembre, con sus excepciones. Entonces, tomar en cuenta todas estas obligaciones que tenemos, que están previstas en ley y que ya, de acuerdo a una reforma que hubo este año, pues van a impactar el próximo año, para cumplir todas estas obligaciones y tener un cierre fiscal correcto, ¿no? Tomando en consideración que las facultades de las autoridades cada vez se van a incrementar, cada vez va a estar más agresiva la autoridad. Y pues así es como se planteaban en las reformas, incluso en las que no pasaron, como las de los videos que comentamos la otra vez y estas cuestiones digitales. Entonces, eso nos lleva a concluir que la autoridad va a estar muy estricta, entonces necesitamos verificar que nuestros empresa esté cumpliendo bien con todas estas obligaciones, no solo de fondo en el cálculo de los impuestos, sino también formales, como llamamos la contabilidad, qué es documentación soporte tenemos, y todas esas cuestiones que nos lleven a cumplir de manera correcta estas obligaciones y no tener ningún problema con la autoridad, ¿no? Gracias, Johnny. Y me quedo contigo aprovechando para tocar algo que Laura también nos abrió de tema y que tocamos los tres, lo que es el 5A, que nos habla de una razón de negocios. Y creo que aquí siempre se nos abre la pregunta de qué diferencia hay entre la sustancia y la materialidad, Johnny. Sí, aquí la razón de negocios, que es la que habla el 5A, para cuestiones de estos conceptos es un poco complejo definirlo, porque dependiendo de a quién consultemos o a quién escuchemos, hay gente que opina en cuanto a su significado, el significado correcto de cualquiera de estos tres términos. Y una cosa es el significado correcto tal vez, y otra es el que le da la autoridad. Porque hablando de razón de negocios, por ejemplo, el artículo 5A no te define qué es una razón de negocios, tácitamente te dice que para la autoridad pudiera ser una razón de negocios. El 69B no te habla de qué es la materialidad, te dice qué requisitos necesitas, ¿no? Entonces, estos tres conceptos legalmente no están definidos. Hay a lo mejor por ahí unas pinceladas en las NIF o en otras cuestiones, pero legalmente no hay. De hecho, hay interpretación de jurisprudencia que nos lo señala. Hablando específicamente de razón de negocios, por lo que refiere el artículo 5A es respecto a los beneficios fiscales y económicos. Te dice que no puedes tú tener un beneficio fiscal mayor a tu beneficio económico, ¿no? Entonces, entendiéndolo así de manera muy simple, sería esto, que todas tus actividades y todos los pasos que lleve a cabo tu empresa deben de estar encaminados en que el beneficio que obtengas sea lo que tú pretendes es obtener un beneficio económico, no un beneficio fiscal, ¿no? Que obtienes el beneficio fiscal es por una consecuencia de tu actividad propia, ¿no? Que aquí mismo en la llave maestra se han tocado en otras pláticas,
y en muchas otras conferencias estas cuestiones, pero básicamente eso es lo que quiere la autoridad, que es muy complejo, ¿no? De tomar en consideración, porque como pues, es de todo sabido, pues una empresa no se puede predecir a futuro. Entonces tú puedes a lo mejor tomar ciertas decisiones para obtener un beneficio económico y pues no te da eso, te obtienes un beneficio fiscal o viceversa, ¿no? Entonces estas cuestiones, yo creo que independientemente de lo que pudiera significar para nosotros correctamente qué es razón de negocio, sustancia económica y materialidad, tendríamos que preocuparnos en cómo lo está interpretando la autoridad, porque es lo que vamos a ir a pelearnos en juicio, en amparo o en un recurso administrativo, ¿no? Y pues hablando de materialidad, pues lo que la autoridad quiere es saber que tu empresa cuente con infraestructura, activos, personal y capacidad para realizar la operación que tu factura o que tu comprobante fiscal está amparando, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer como contribuyentes, personas físicas o personas morales, es verificar los criterios jurisprudenciales y aprendernos muy bien o estudiar muy bien estos artículos, porque independientemente del debate de qué significa un razón de negocio, sustancia económica y materialidad, pues tenemos que cumplir lo que dice la ley, ¿no? Y sabemos que actualmente muchos de estos artículos ya fueron controvertidos ante la Corte y la Corte ha confirmado. Y la tendencia de la Corte ahorita es pues muy proteccionista en cuanto a la legislación fiscal. Entonces, pues no es algo que podemos estar contentos o no con lo que está en la ley, pero es algo que tenemos que cumplir. Aquí la cuestión está en ver cómo lo cumplimos y de qué manera no nos afecta o buscar la manera que nos impacte de manera menos perjudicial a nuestras empresas, porque el efecto que hemos visto es que muchas de las empresas, digo, a esto le sumamos el efecto COVID, han cerrado, ¿no? Hoy anunciaron lo de Best Buy que iba a cerrar creo que 41 de sus locales que tienen de México, ¿no? Entonces muchas empresas están cerrando y es parte de todo acumulado, ¿no? Claro que sí, Johnny, gracias. Eliodoro, ¿cómo podemos aconsejar a la gente, a quien nos ve, sobre este tema del 5A? Yo creo que sí tenemos ahí ciertos elementos que nos van a ayudar a darle información a los empresarios para que, como bien dices, lo consideren para este tema que es muy relevante, que la autoridad ya tiene muy en la mano y que pues es una herramienta que ellos utilizan para asegurarse de que las operaciones no sean simuladas. Entonces, sí hay en la doctrina ya por ahí tesis que nos dan cierta pauta para entender qué razón de negocios, y se dice por ahí que tiene que ver con el objeto de la empresa, número uno. Creo que lo primero que tendremos que analizar es bien el alcance del objeto, porque de ahí se desprende este tema. Tenemos que tener un objeto conciso, objetivo, que nos permita tener una guía de cuál es nuestra actividad económica y de ahí desprendernos para este artículo mencionado. En la práctica sí me han pedido información la autoridad y creo que tenemos los elementos que tenemos que tener son: uno, que tengamos un contrato que sea real en relación a la operación que vamos a hacer. Si tenemos un contrato ya tenemos un avance. Con la fecha cierta, como decía Johnny, la fecha cierta hoy en día es muy importante, entonces tenemos que tener... ¿A qué se refiere la fecha cierta? Que tenemos que tener un contrato en donde debe de haber una fecha y un notario tiene que avalar dicha fecha para que no estemos con una situación de que no es real, ¿no? Entonces, fecha cierta, número uno, contratos, y también tenemos que tener que nuestra operación sea racional, que el proveedor tenga la infraestructura para llevar a cabo este servicio. Tengamos correos en donde propuestas de servicios, ¿verdad? Tengamos un expediente completo que nos permita materializar la operación, que nos permita justificar. Creo yo que si tenemos estos elementos, vamos a avanzar en ese sentido, porque muchas veces sí son operaciones simuladas, que son realmente que hacen los empresarios, ¿verdad? Y entonces tenemos que, primeramente, que sea real. Número dos, tener elementos que justifiquen. Número tres, que el proveedor tenga la infraestructura para que nos preste el servicio.
y el contrato es fundamental. Yo creo que con estos 4 elementos bien podemos soportar una operación ante la autoridad para justificar que es una operación no simulada, Iván. Claro que sí. Muchas gracias, Heliodoro. Laura, ¿cómo les podemos decir a la gente que nos escucha la diferencia entre simulado, que es el 69B, a lo que nos hemos estado refiriendo, contra la razón de negocios, que es el 5A? Ajá, bueno, me gustaría un poquito complementar lo que nos comenta Helio respecto al que tenemos que prepararnos para demostrar a la autoridad que nuestras operaciones son existentes, que son reales. Creo que con el transcurso del año, la mentalidad de todo especialista fiscal, de todo contador, tiene que irse modificando, ¿sí? Porque tenemos que prepararnos ahora con todos estos nuevos conceptos que la autoridad fiscal nos ha dado a conocer o que se han hecho ya, bueno, que tenemos que considerar día a día en nuestro trabajo, y tenemos que tener preparada cierta información para cualquier revisión fiscal, para que nosotros como especialistas podamos demostrar ante la autoridad que las operaciones existen. Creo que es muy importante siempre documentar con el contrato, con un contrato existente. Debe de existir un contrato en todas nuestras operaciones, pero ahora ya no solamente es eso necesario, sino tenemos que tener la mentalidad de crear, y más en operaciones intangibles, un expediente, un file de todo ese tipo de operaciones. En alguna ocasión me tocó vivir una experiencia con la autoridad fiscal, perdón, respecto a estos temas, de que nos decía que nuestra operación era inexistente. Tuvimos una auditoría de muchos años atrás y eso para nosotros fue un caos. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que meter a la historia. Nos tuvimos que ir con gente no solamente contable, sino gente, en ese caso fue hasta de marketing, para poder demostrar a la autoridad que realmente estamos prestando ese servicio. Y realmente fue una problemática muy, muy fuerte, porque en ocasiones nos olvidamos del pasado. Y cuando nos queremos ir al pasado, es muy difícil conseguir la información, documentar todas esas operaciones y más, como les comento, cuando hablamos de intangibles. Entonces, ahora nuestra mentalidad como especialistas o como fiscalistas no solamente queda en buscar conceptos, ¿no? Sino también en documentar todo ese tipo de operaciones para poder demostrar ahora a la autoridad fiscal que esas operaciones son reales. Creo que, como bien decía Johnny, este año que creo que es un año muy pesado. Si hemos tenido la oportunidad de revisar las reformas fiscales que entran en este ejercicio, va a ser no hay incremento de impuestos, eso nos dice el gobierno, pero sí va a haber mucha fiscalización. Correcto. Entonces, tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Tenemos que cambiar un poco o nuestra mentalidad de poder documentar todo, de tener información, a lo mejor hasta suena pues de más, para poder demostrar todo el pasado de las operaciones de las empresas. Porque en mi experiencia he trabajado con empresas que sí han tenido operaciones reales, que no caen en esos supuestos de inexistentes, pero pues si no documentamos todo bien, parecía que estamos cayendo en esos supuestos y es difícil demostrar. Entonces, bueno, eso yo quería complementar a lo que comentaba Helio y que creo que es de relevancia. Gracias. Entonces, bueno, partimos del otro tema. ¿Qué diferencia hay entre la operación simulada y la razón de negocios? Bueno, son conceptos diferentes, aunque pues sabemos que la autoridad fiscal tiene la facultad de estimar todo ese tipo de operaciones. Una operación inexistente, pues sabemos que son los FOCEDOS, la creación de operaciones inexistentes. Si no demostramos a la autoridad que tenemos el personal suficiente, las instalaciones necesarias para poder prestar un servicio, pues la autoridad en automático
define que es una operación inexistente. Y esto comúnmente pues lo lleva a cabo a través de una facultad de la autoridad. Razón de negocios, pues como bien decía Johnny, ¿no? La ley fiscal en realidad no te da un concepto, pero sí te dice que si tú obtienes un beneficio fiscal mayor al beneficio económico, en inmediato la autoridad considera que hay una razón de negocio. Ajá, y en ese supuesto, pues también el Código Fiscal da el beneficio de estimar a la autoridad fiscal una utilidad y un cobro de impuesto. Ok, gracias, Laura. Johnny, ¿cuál es la acción que tomaría la autoridad ante una operación simulada y qué acción tomaría ante la no concepción de ellos de la razón de negocios? Bueno, para complementar lo que dice Laura, o sea, desde mi punto de vista, me parece que la cuestión de las operaciones simuladas, a las que se refiere el artículo 69b, pues para el SAT es una operación que no se demuestra que se llevó a cabo, ¿no? Para el SAT es una operación que considera que no existió y que por lo tanto se está simulando. Es engañar a la autoridad, es decir, que se vendió algo y en realidad nunca hubo esa venta, es decir, que se construyó algo y en realidad nunca se construyó eso, es decir, que se prestó un servicio y en realidad nunca se prestó el servicio. Entonces, parte de un hecho inexistente y que no se logra comprobar ante la autoridad. En cambio, la razón de negocio es un hecho que existe, que la autoridad no está poniendo en duda o puso en duda y se le demostró, pues es un hecho ya comprobado, pero que para la autoridad no se debió haber realizado de esa manera porque se obtuvo un beneficio indebido, porque para la autoridad la operación de la empresa es buscar un beneficio económico. Tú creas una empresa para generar ingresos, no para afectar al fisco. Entonces, en la lógica de la autoridad, si tú obtienes un beneficio fiscal superior al beneficio económico, pues no estás cumpliendo con el objetivo de tu empresa, ¿no? Con el objeto social que mencionaba Helio. Y por lo tanto, pues es estás afectando, ¿no? Al gobierno en general y a las personas en general, porque estás afectando a contribuir al gasto público, que es obligación de todos los mexicanos. Entonces, desde ese punto de vista, en una es un acto que no existe jurídicamente o fiscalmente hablando, porque no se demuestra ante la autoridad, y en el otro es un acto que existe o no está en duda su existencia, pero que el beneficio que se obtuvo es un beneficio indebido para cuestiones fiscales, ¿no? Yo así diría la diferencia. El 69b te establece dos procedimientos, ¿no? Uno para, como decía Laura, el EFO y otro para el EDO, la empresa que factura la operación simulada y la empresa que deduce la operación simulada, ¿no? Así les denomina la autoridad. Entonces, el efecto sería, pues, que sus operaciones o los comprobantes fiscales que amparan esas operaciones observadas por la autoridad, pues no tendrían efectos fiscales. Entonces, no serviría para uno, el EDO, para efectos de la deducción, y pues para el otro afectarían ingresos y deducciones para ambos contribuyentes, dependiendo de qué tipo de operación sea, ¿no? Entonces, ese sería el efecto que la autoridad busca, que los comprobantes es como si nunca existieran y por lo tanto se tendrían que regularizar ambos contribuyentes presentando las declaraciones complementarias correspondientes, pagando sus ingresos que en su caso correspondan, ¿no? Ese sería el efecto en cuanto a la materialidad. En cuanto a la razón de negocios, como estamos hablando de un acto que sí existe, aquí lo que sería como que tomar en cuenta, me parece que el 5A hace referencia a eso, como si tú hubieras realizado las operaciones para realizar el beneficio económico y no el beneficio fiscal, ¿no? Y por lo tanto también tendría repercusiones en el pago de impuestos, ¿no? Porque si tu beneficio económico fue inferior al fiscal, pues significa que omitiste el pago de impuestos al ahorrarte deducciones, al no pagar los ingresos correspondientes, al disminuir tu base gravable, etcétera. Entonces tendrías que corregir esa situación para pagar los impuestos que para la autoridad corresponderían. Por eso es importante pues tener y dejar un rastro de que tu operación, las operaciones de tu empresa sí buscan esta razón de negocio, no se buscan obtener un beneficio económico, que a lo mejor al final no se obtuvo, bueno, pues eso es otra cosa, pero te tendré que dejar esta evidencia de que sí lo querías buscar, relacionado obviamente con tu objeto social, como bien comentaba Helio. Y en cuanto a materialidad, el 69b, pues tendrían, igual como comentaron, pues dejar toda esta evidencia de que la operación sí existió. Y aquí pues va a depender mucho de qué tipo de operación se lleva a cabo, si es una operación o es un servicio intangible o es tangible, pues
sería, la evidencia es diferente, ¿no? Podrían incluso servir fotografías, testigos, listas de trabajadores, no sé, los comprobantes fiscales, los contratos, como bien comentaron, que estos contratos tengan fecha cierta, que la fecha cierta, pues hoy en día, pues yo creo que se sugiere que sí todo se lleva a cabo ante notario, por lo menos la ratificación, y tener en cuenta y hacer las cosas correctas, ¿no? Porque me tocó ver, por ejemplo, un contrato ante notario, que el contrato tenía una fecha, pues no sé, 10 años atrás o 5 años atrás, que era lo que la autoridad había revisado, y en el contrato se hacía referencias a leyes que se habían publicado actualmente. O sea, evidentemente, aunque ese contrato estaba elaborado ante notario, pues pareciera que era un contrato hecho, ¿no? A la medida en un año actual. Entonces, también hay cuestiones incorrectas que los contribuyentes han realizado a lo largo de los años, y es por eso que la autoridad, pues ahorita trata de tapar todos los huecos, ¿no? Entonces, pues es cuestión de hacer las cosas correctas para no caer ni en cuanto a inexistencia de operaciones, ni en cuanto a que no tomen en cuenta la razón de negocio. Gracias, Johnny. Eliodoro, si quieres agregar algo más del tema, adelante, pero también te planteo, ya que tú tocaste el tema de contratos notariados, te pregunto con 3 opciones. Lo que es folio, ratificación de firmas, una copia certificada y lo común, ¿no? De echarle el café para que se seque la hoja. ¿Qué le podemos decir al empresario para que lo tenga en cuenta y por qué? Bien, para completar y cerrar el tema de razón de negocios, ya habló bien Johnny de materialidad y todo el efecto de lo que ocasiona una operación inexistente. Creo que ya lo dejó muy claro. Yo nada más para completar el tema de razón de negocios, yo lo vincularía con un requisito de las deducciones, que es que sean los gastos estrictamente indispensables. En las tesis de este concepto de estrictamente indispensable habla precisamente de razón de negocios. Tu pregunta era qué efecto fiscal tiene la razón de negocios. Pues es simple, si no se cumple con la razón de negocios, no se deduce la operación que sí es existente, como dice Johnny. Esa es la consecuencia fiscal de no tener una operación razón de negocios, que va vinculado al gasto estrictamente indispensable. Y es un requisito de las deducciones. Yo creo que con este punto sí, y con todo lo platicado por Laura y por Johnny, podríamos ya cerrar ese tema de esos 2 conceptos. Iván. Sí, claro. En relación a los contratos, pues obviamente todas las operaciones, todas las empresas, perdón, tienen operaciones, y las operaciones se tienen que llevar a cabo a través de contratos. Estos contratos los tienen que hacer personas que tengan cualidades necesarias, profesionales, para que se lleven a cabo en una forma objetiva y se cumpla el cometido de las operaciones, se tengan los pormenores, toda la base jurídica necesaria para efecto soportar una operación. Entonces, como bien dice Johnny, pues un contrato cualquiera lo puede hacer, un machote en cualquier lado hay, pero se tiene que, primeramente, yo creo, considerar un especialista en el tema del contrato específico. Puede ser un contrato mercantil, habrá que ver qué tipo de contrato laboral, ¿verdad? Contrato civil. Entonces, tenemos que tener especialistas que nos ayuden a hacer unos contratos racionales para soportar las operaciones, porque en todo este engranaje que hemos platicado, pues se van observando deficiencias que tienen los empresarios para armar los archivos que dice Laura, necesarios, y partir de un contrato racional, en donde se tengan bien precisas las obligaciones, en donde se especifican los temas fiscales que pretendemos abarcar también dentro del contenido de los contratos. Entonces, los contratos los tendremos que hacer de una forma objetiva, con profesionales. Desgraciadamente, los empresarios no quieren pagar los servicios, y al final las consecuencias son muy fuertes para los empresarios. Por no pagar un contrato, por no sé cuánto cobre un abogado, va a depender del tipo del contrato. Yo creo que el primer punto que yo pondría a la mesa para los empresarios es que
se acerquen a un especialista que les cobre racionalmente, que paguen y que partan de ahí para efecto de tener la operación bien soportada jurídicamente, que creo que eso es lo que falta para los empresarios, Iván. Gracias, Alejandro. Yo quisiera agregar que lo que hemos tratado aquí hasta el momento estamos hablando de las deducciones, ¿no? Que tendría el contribuyente, persona física o moral. Lo importante de las deducciones es que tenemos que entender que la ley les maneja como opcionales. La ley nunca dice que son una obligación para tomarlas en cuenta por parte de la autoridad en una revisión. Entonces, la relevancia de las deducciones que tenemos, ¿no? Y de aquí me salto al siguiente punto. En algunos otros programas de la llave maestra hemos concluido que todas las deducciones tienen un CFDI de origen, que tal vez no están vinculadas en este ejercicio que se está cerrando, pero la hay. Aquí, ¿qué consideraciones debemos de tomar para estas deducciones que no tienen un vínculo con un CFDI en este propio ejercicio? Y me sigo contigo, Johnny. Bueno, aquí me parece que la ley del impuesto sobre la renta, pues es clara en cuanto a también el código fiscal, en cuanto a los comprobantes fiscales digitales, de cómo vincular luego los gastos y para efectos de impuesto sobre la renta y para efectos de IVA, dependiendo del tipo de gasto, de cómo se paguen y el servicio que sea, la venta que corresponda. Aquí lo que habría que verificar es, depende en IVA o ISR, cuándo se realizó el pago, ¿no? Para efecto de la deducción. Y que yo creo que lo más relevante en cuanto a la deducción es lo que comentaba Helio, de que sean estrictamente indispensables, ¿no? Que es lo que básicamente cuando la autoridad te realiza un acto de fiscalización, sí te toma en cuenta o sí toma en cuenta las cuestiones formales, pero más que nada las cuestiones formales no son siempre tan observadas como las cuestiones de fondo. Porque generalmente una empresa pues, que lleva bien su contabilidad y que lleva bien todas estas cuestiones, pues cumple con estas obligaciones formales. Aquí las cuestiones que generalmente no se cumplen son las cuestiones de fondo, como esta cuestión de que sean estrictamente indispensables. Y qué es estrictamente indispensable también pues es algo pues muy subjetivo muchas veces, dependiendo del tipo de empresa, el tipo de negocio que se lleve, y creo, me parece de lo más relevante en cuanto a las deducciones. Y en cuanto al vínculo del CFDI, pues dependería mucho el tipo de servicio, de gasto y para el efecto que le vayamos a dar, considero, ¿no? Complementando igual lo que dijo Helio de los contratos y la pregunta que tú hacías de los contratos si deben ser ratificados, certificados o para el efecto de la fecha cierta, recordemos, como ya habíamos mencionado, que la fecha cierta pues es la fecha del contrato. La fecha cierta no va a ser que ese contrato sea tomado por bueno por la autoridad, ni tampoco que no pueda ser valorado por la autoridad como un indicio. La fecha cierta va a garantizar que ese contrato se elaboró en esa fecha. Una copia certificada me parece a mí que no le daría fecha cierta. Lo único que tendrías una copia certificada es que en esa fecha se sacó una copia de este contrato, no en qué fecha se elaboró el contrato. Entonces, para esto serviría pues elaborar el propio contrato con el notario público o en su caso una ratificación. La ratificación lo que nos daría sería que en esa fecha se ratificó ante el notario que ese contrato se elaboró. Tampoco nos llevaría a concluir que ese contrato se elaboró 10 años atrás porque al notario no le consta. El notario solo va a dar fe de lo que en ese momento le estás dando, pero si ese contrato se elabora hoy y mañana se lleva a ratificar ante notario, pues ya él daría cuenta de eso, ¿no? Que las partes acudieron, que las partes consideran que se elaboró un día antes y ya con eso nos daría certeza de la fecha en la que se elaboró, no del contenido, que eso es una cuestión de fondo que puede ser peleada en juicio o en medio de defensa o desvirtuada por la autoridad también en un acto de fiscalización, que también hay que tener claro. El hecho que tenga fecha cierta el contrato no significa que el contrato va a servir. Como dice Helio, necesitamos un contrato bueno, elaborado por un profesionista, un contrato que sí nos sirva para estos efectos que nosotros busquemos, que pues este contrato puede estar relacionado con las deducciones que estamos comentando, ¿no? Gracias, Johnny. Laura, aquí algunas deducciones que no tenemos vinculadas en el ejercicio con una deducción como puede ser el costo de ventas, la deducción de inversiones.
¿Qué podemos decirle a la gente que nos escucha de cómo poderlas conceptualizar, cómo poderlas amarrar para tener una explicación clara? En cuestiones de este tipo de operaciones, eh, sabemos que la ley fiscal contempla muchos conceptos que no porque, bueno, no, en donde no es obligatorio tener forzosamente un CFDI. El año pasado vimos que la autoridad no pensaba de esa manera. No sé si tuvieron muchas experiencias de estar recibiendo invitaciones, de que tus deducciones no corresponden a tus comprobantes emitidos. Ajá. Y hubo como que una lluvia de ese tipo de invitaciones. Y realmente cuando un fiscalista veía eso, decías, ay, Dios mío, pues qué tipo de personas están trabajando en el SAT. Creo que también nosotros como contadores tenemos que estar igual familiarizados ya con estar conciliando nuestras deducciones que no tienen un comprobante fiscal con nuestros mismos comprobantes fiscales que nos amparan cierto tipo de deducciones. ¿Por qué? Porque cuando llega una invitación de ese tipo, pues en realidad es muy fácil desvirtuar esas invitaciones o dar respuesta a esas invitaciones si nosotros sabemos o tenemos bien conciliadas nuestras deducciones. Tenemos deducciones que no cuentan con un comprobante fiscal, como bien comentabas, costo de venta, deducción de inversiones, nuestra pérdida cambiaria, nuestro ajuste anual de inflación deducible, que son conceptos que la ley nos contempla como deducciones y sin embargo no se necesita tener un soporte de un CFDI que nos ampare las deducciones de ese ejercicio. Entonces, creo que tenemos que igual familiarizarnos como especialistas fiscales con las conciliaciones ahora de nuestras operaciones que no requieren un comprobante fiscal para hacerlo deducible con nuestros comprobantes, nuestros FDIs de todos nuestros gastos, ¿no? Creo que es importante el concepto ahora de conciliación de conceptos en todos nuestros papeles de trabajo. Ok, muchas gracias, Laura. Eliodoro, en el mismo tema, pero con el tema de ingresos. ¿Todos los ingresos están vinculados a un CFDI o no? Ok. Sí, para cerrar también, completar el tema de los comprobantes fiscales, la ley del impuesto a la renta nos menciona que todas las operaciones tienen que tener un comprobante fiscal y nos da un plazo para tener el comprobante. En el caso de gastos, tiene que tener la fecha del ejercicio, Iván. Sí. En el caso de compras, en el caso de una inversión, no es necesario que tenga la fecha del ejercicio. Entonces, por lo tanto, lo que preguntas es, no necesariamente, o sea, la ley no nos exige que tengamos un comprobante fiscal en el ejercicio. Lo podemos tener en otro ejercicio sin ningún problema, llámese de inversiones, por ejemplo, ¿no? Sí. En ese sentido. Ahora, en base a los ingresos, como bien comentas, pues también no es, en cuanto a la ley, no todos los ingresos deben de tener un comprobante fiscal. La mayoría de estos sí, pero, por ejemplo, si tenemos una enajenación de activos, pues tenemos una ganancia, es un ingreso acumulable y no hay un CFDI correspondiente. Entonces tenemos conceptos, ¿verdad? Tenemos conceptos por los cuales no existe una obligación de tener un comprobante fiscal. Lo mismo pasa con la ganancia cambiaria. Tampoco hay un comprobante fiscal, el ajuste anual por inflación acumulable. Entonces vamos a tener ahí una situación en donde, como bien dice Laura, vamos a tener que ser especialistas conciliatorios porque pues creo que uno de los puntos para el cierre de este año y de todos los años, a partir de que hay CFDI, es amarre de ingresos contra el SAT. Sí. Esta situación de veras que es un caos. La autoridad ve diferencias y ya te está diciendo me debes dinero. Sí. Te mandan la invitación en lo general y te dicen aquí en mi base de datos tienes tantos ingresos
y en tu declaración tienes tantos ingresos. Hay una diferencia de 5 millones, me debes 1,5 millones. Hazme la declaración complementaria y págame mañana, casi, casi. Sí, es correcto. Sí. O sea, una situación, pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Nosotros tenemos que hacer los amarres, claro. No nos va a checar nunca la información que tiene el SAT contra la que nosotros tenemos, pero ya debemos de estar preparados. Ahorita nos acaba de llegar una invitación a una empresa, nos están pidiendo, nos están detectando diferencias de 5 años, Iván, en ingresos. 5 años. Y ya nos dijeron, por año y por mes tienes diferencias. Y ya nos sacaron la cuenta. Y esto fue a través de una, ni siquiera ya presencial, sino fue vía conferencia con el representante legal y nos hicieron ya las observaciones de las diferencias, tanto en ingresos como en deducciones. Creo que un punto importante para cerrar esto es el amarre de ingresos contra el SAT, Iván. Es algo de lo importante en relación al cierre del ejercicio. Gracias, Eliodoro. Y bueno, y de una vez aprovecho para que nos digas tus conclusiones y recomendaciones sobre este tema, Eliodoro. Pues mira, hay muchos temas que ver con el cierre fiscal. Yo creo que uno de los primeros sería el tiempo para poder hacer el cierre en forma adecuada. Estamos terminando noviembre. Ya en diciembre, los primeros días, tendremos que estar viendo el resultado fiscal en papeles de trabajo para hacer un cierre y cuidar varios elementos. Número uno, el coeficiente de utilidad. Creo que tenemos que ya ir pensando cuál es el coeficiente de utilidad que pretendemos tener para el cierre del ejercicio. Número uno, habrá que analizar también la cuenta de utilidad fiscal neta, habrá que analizar los contratos que tienen operaciones devengadas, en donde tenemos que hacer los registros contables adecuados. Correcto. Lo devengado, que es un principio, es dentro de las NIF, algo que tenemos que cuantificar en la contabilidad. Tenemos que tener en cuenta también el ajuste por inflación, porque tiene un efecto en el cierre del ejercicio. Ya lo tendremos que tener cuantificado para efecto de ver cuál es, cómo afecta en mi resultado fiscal, ¿no? Entonces, y algo importante es la depuración, la balanza, y ya tenemos que estar teniendo una balanza limpia, depurada, para efecto de tomar decisiones. Si no hay una balanza con estas características, Iván, de nada nos sirve. ¿Por qué? Claro. Porque la información no es fidedigna, ¿no? Claro que sí. Inventario físico para las empresas comerciales, inventario de inversiones, porque también tenemos ahí papeles de trabajo con inversiones que ni tenemos ya en la actualidad. Entonces yo pondría en la mesa estos puntos a considerar para el cierre del ejercicio de las empresas. Muchas gracias, Eliodoro. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente y por tu participación y tus conceptos. Gracias. Laura, tus conclusiones y recomendaciones. También mi conclusión es que estamos a tiempo de preparar un cierre fiscal. Sabemos que este año fue muy atípico. Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas en las cifras. Tenemos que aprovechar todas las ventajas que también este año a muchas empresas nos va a dar en materia fiscal. En cuestión de deducciones, a lo mejor, como les mencionaba, es un año atípico que podemos tener ventajas fiscales para nuestro futuro. Hay que revisar nuestros conceptos, en donde si no los aprovechamos perdemos el beneficio como la ley nos marca, por ejemplo, en nuestras deducciones de inversiones, nuestras pérdidas fiscales que se pueden amortizar. No hay que olvidar ese tipo de detalles. Otro punto, ver que todas nuestras operaciones de intangibles estén contabilizadas, que se haya contabilizado correctamente su IVA, porque también en el IVA de intangibles, en el IVA virtual, podemos generar un conflicto, un riesgo fiscal a futuro, si es que no tenemos registrado ese IVA de nuestras operaciones del extranjero. Creo que podemos aprovechar muchos temas fiscales en este año por ser un año atípico. Podemos tener ventajas. Muchas gracias, Laura. Igual que Eliodoro, muchas gracias por tu participación,
por tu tiempo y los conceptos que nos has brindado. Gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y Johnny, pues cerramos contigo la parte de recomendaciones y conclusiones. ¿Qué nos puedes comentar? Pues bueno, coincido con mis compañeros. Para complementar, yo lo único que me gustaría agregar es que debemos de tomar en cuenta y ser muy conscientes que el país está pasando por una crisis, ¿no? Y los ingresos que va a necesitar el país, pues el próximo año no van a ser los mismos que los años anteriores por estas mismas cuestiones que estamos comentando, que las empresas tuvieron más gastos que ingresos y obviamente esto va a repercutir en los impuestos que se van a pagar, ¿no? Entonces, el gobierno va a necesitar más dinero y esto se ve reflejado en las reformas y muy probablemente existan más actos de fiscalización, más cartas, invitaciones, más presión del gobierno y ahora con las cuestiones que ya habíamos comentado de defraudación fiscal como delito grave, como extinción de dominio, pues ejerce más presión hacia los ciertos contribuyentes y es más fácil que estos contribuyentes pues doblen las manos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para que podamos soportar bien la presión gubernamental en cuanto a estos aspectos fiscales, yo considero que, aunado a lo que comentan los otros expositores, considero que pues hay que conocer muy bien cuáles son las obligaciones fiscales de cada uno de los contribuyentes, conocer y documentarse de cada una de las reformas y de cada una de estas modificaciones que hay en materia tributaria y asesorarse con profesionistas, ¿no? Con profesionistas que garanticen o que tengan conocimiento sobre la materia y que puedan hacer todo esto que hemos comentado, ¿no? Porque pues decirlo pues es muy fácil, pero bueno, ya hacerlo, que la contabilidad se lleve bien, que todo se lleve con documentación, soporte de esas operaciones, que a la empresa se le dé esta razón de negocios y que todas estas ingresos y deducciones se encuentren bien amparados. No todos son profesionales, ¿no? Como hemos comentado en otras prácticas, entonces hay que asesorarse bien y en el supuesto de que se llegue a un conflicto, pues también tener asesores fiscales correctos y en dado caso, pues acudir a la PRODECON para el efecto de los acuerdos conclusivos y todo el apoyo que da la PRODECON, ¿no? Entonces sería como que mis conclusiones. Muchas gracias por la invitación, Iván. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Johnny. Nuevamente muy claro en los conceptos. Te agradecemos que estés nuevamente con nosotros y esperemos que a los tres verlos prontamente en otra mesa de análisis. Les agradezco el tiempo y el espacio que nos han brindado y esperamos vernos pronto nuevamente. Un saludo para todos y nos vemos hasta el próximo programa. Hasta luego.